En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a considerar, hacer una pequeña reflexión, una pequeña meditación sobre las 7 palabras que nuestro Señor dijo en su pasión y pensar que estas palabras tenían mucho que decir, mucho significado, y debemos no considerarlas de una manera superficial, sino que en este momento preciso de su pasión, Jesús nos quiso decir cosas muy importantes. Así que estos 7 momentos en los que Jesucristo nos habló durante su pasión, debemos tratar de comprenderlos. Su primera palabra fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nuestro Señor estaba apenas estaba crucificado y Él se preocupa por los demás más que por sí mismo. Eso es el ejemplo de esas almas fuertes que son capaces de pensar en los demás cuando ellas necesitan tal vez más consolación, más ayuda, pero ahí se ve la bondad de nuestro Señor, y que a pesar de tanta injusticia, tanta maldad, tanta crueldad alrededor de Él, pues Él pide por sus verdugos. Ciertamente no todos sus verdugos eran igual de culpables, porque unos obraban con plena conciencia, con plena advertencia, mientras que otros pues no más porque los mandaban, porque obedecían, porque los engañaron en parte sí, en parte no. Entonces esta gente, sobre todo el pueblo, no tanto los dirigentes, estaban pues hasta cierto punto inconscientes de la gravedad de lo que estaban haciendo. Santo Tomás nos dice que los fariseos, los sacerdotes, sabían que Jesucristo era el Mesías, sabían, pero no sabían que era Dios. ¿Por qué? No porque no hubieran podido saberlo, sino por su soberbia, por su orgullo, por su odio. No habían querido saberlo, no habían querido ni siquiera tomarlo en consideración, y por eso lo ignoraban, lo cual no los excusa, sino que agrava su pecado. Es lo que Santo Tomás nos dice. Mientras que el pueblo de aquel momento, algunos tal vez sentían que era el Mesías, pero en general no se daban cuenta o no lo sabían. Tal vez que era Jesús un gran profeta, que era un gran santo, pero que era el Mesías, el Hijo de Dios, pues tal vez no, según Santo Tomás, no lo sabían. Entonces, no, estas palabras no se dicen igual de todos, ¿verdad? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Algunos saben menos que otros, pero en cierta manera, pues ¿quién puede valorar, quién puede estimar lo que es matar a Dios? ¿Quién puede ver realmente la gravedad de ese hecho? Habría que comprender quién es Dios. Sin embargo, algo se sabe de este hecho tan injusto. Pidámosle a Dios que nosotros, que hemos sido más instruidos, tenemos más conocimiento de todos estos hechos y de quién era Jesús, quién era la Virgen María, qué estaba haciendo Jesús en ese momento, que nosotros, por lo menos nosotros los hijos de la Iglesia Católica, que nosotros seamos buenos consoladores de Jesús y que no agravemos sus sufrimientos, que no le hagamos más sufrir, para que Jesucristo no pueda decir: estos sí sabían lo que hacían y lo hicieron porque sabían quién era yo, y ellos son más responsables. La segunda palabra: hoy estarás conmigo en el paraíso. Es lo que dijo al buen ladrón, que como dice el Evangelio al principio, este buen ladrón también había hecho reproches a nuestro Señor, pero viendo la mansedumbre,
la paciencia de nuestro Señor, su bondad, su santidad, se dejó conmover y Él mismo pidió a nuestro Señor misericordia. Él se daba cuenta que Jesús era alguien muy grande, se comprendió que era tal vez el Mesías, pero le pidió que se acordara de Él en el momento que estaría en su reino, y Jesús enseguida lo perdonó, enseguida tuvo compasión de Él y enseguida le prometió que estaría ese mismo día con Él en el paraíso. Qué grande gracia que recibió este buen ladrón. Es muy importante pedir perdón y pedirlo muy sinceramente, aun si tenemos mucho que reprocharnos, pero Dios lo toma muy en cuenta, esta sinceridad, este deseo profundo de convertirnos, aun si todavía guardamos nuestras debilidades, aun si todavía nos cuesta ser buenos, pero cuenta mucho que hagamos sinceramente, profundamente, nuestro acto de contrición todos los días, que nos acerquemos a Dios como pecadores, no como personas dignas, que nos creamos buenos, que nos creamos mejores que los demás. No, humillémonos delante de Dios y Él va a tener consideración de nuestra debilidad, en atención a la sinceridad de nuestro arrepentimiento. La tercera palabra son esas palabras que nuestro Señor dijo a la Virgen María cuando su madre dolorosa se acercó a la cruz junto con el apóstol San Juan, el apóstol amado, y en ese momento lo único que le quedaba, porque le habían quitado a Jesús su reputación, su salud, y le estaban quitando también su vida, le habían quitado hasta sus vestidos, lo habían despojado de todo, él que ya era pobre, que no tenía un lugar donde recostar su cabeza, entonces le quitaron a Jesús todo. ¿Qué le quedaba? La consolación de tener a su madre y a su apóstol amado al lado de él, pues también él renunció a ellos por amor nuestro, y le dio su madre a su apóstol diciéndole: he aquí a tu hijo, y le dio al apóstol a su madre, a su madre le dio a él a su hijo, que era San Juan, y al hijo, al apóstol, le dio a su madre. Entonces realmente renunció a todo, porque en ese momento también ella estaba consumando su pasión, la Virgen María. Era un sufrimiento de perder todo lo más sagrado que ella tenía, su tesoro. ¿Quién era su tesoro? Pues ese hijo que desde pequeñito lo había criado, que lo había visto, que lo había considerado su ejemplo, ¿verdad?, de un hijo de Dios, el Hijo de Dios. Entonces para la Virgen María no había nada que amase tanto como a su hijo, más que toda la humanidad, más que todos los hombres. ¿Por qué? Porque era Dios en persona, pero además de Dios era su hijo verdadero, su hijo carnal. Así que la Virgen María estaba sufriendo su pasión, pero por esa pasión estaba previsto que se salvara la humanidad, que se conquistaran las almas, que se conquistara la Iglesia. Entonces ya Jesucristo le está dando a la Virgen María una primicia de esa conquista. En ese momento de la pasión ya le dice: aquí ya tienes a tu hijo, al que tú has conquistado con tus oraciones, con tus sufrimientos y con la ofrenda de mi vida, porque la Virgen ofreció a su hijo por nuestra salvación. Así que pensemos la generosidad de la Virgen María, que cambia al patrón por el esclavo, al dueño por el servidor, que era Jesús. Ella se conformó completamente a la voluntad de Dios, que quería
que se hiciera este sacrificio. Cuarta palabra: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús da esta aparente queja, en la cual es simplemente una exclamación de su desolación, de su pena, de su dolor. Es una expresión cuando uno no tiene algo adentro del corazón y que no lo puede contener, y de ver que realmente su pasión no iba a aprovechar a todos los hombres, que muchos hombres, a pesar de sus sufrimientos, iban a condenar. Entonces eso lo hizo sufrir terriblemente, y por eso decir: a pesar de que yo sufro, que yo muero, que yo hago todo esto por ellos, muchos no van a querer convertirse, muchos no van a querer salvarse, y para ellos será inútil todo esto que yo he hecho. Eso es más doloroso que todo. Entonces nosotros tenemos tendencia a ver los sufrimientos físicos de nuestro Señor, de su cuerpo, de su pasión, pero no vemos tanto sus sufrimientos morales, es decir, aquello que nuestro Señor consideraba en su mente respecto a nosotros, respecto a Dios, respecto a nuestras almas, y que lo hacía sufrir mucho, muchísimo. Y ahí está escondido el más gran sufrimiento de nuestro Señor: decir: yo sufro todo esto, yo voy a morir, para que esas almas de todos modos se pierdan. Entonces, tal vez Él necesita de colaboradores, de buenos cristianos como que quieran también colaborar con la obra de salvación, porque muchas cosas no pasan porque hay un intermediario que mete obstáculo. Jesús puede dar una cadena de gracias, pero basta que un eslabón no sea fiel para que no pase su gracia, para que no se haga todo lo que Él había previsto. Y nosotros todos somos también intermediarios de las gracias de Dios, así que hay que tener cuidado de no poner obstáculo a la obra de Jesús, y que algunas almas que no se salven, que no sea a causa nuestra, de nuestra negligencia, de nuestra pereza. Que no hagamos que Jesús se sienta más triste, más desamparado por esa impotencia, decir: aquellos que deberían colaborar con esta obra no han querido, y no se ha podido hacer más porque no quisieron esforzarse. Pidámosle a la Virgen María que seamos fieles siempre al ejemplo de ella, que nos ayude a llevar nuestra cruz, a llevar nuestro deber, a llevar nuestro cargo en la Iglesia, nuestro cargo de caridad y de amor hacia los demás. Quinta palabra que dijo Jesús en ese momento fue: tengo sed. Esta sed era ciertamente una sed también física, pero ante todo era una sed espiritual, sed de las almas. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a darle de beber o vamos a darle vinagre como hicieron estos hombres? Y que cuando él más necesita un poco de agua para calmar su sed terrible de un moribundo, entonces no le demos vinagre. Esa indiferencia que no solo está en aquellos que son ateos, que no son católicos, que en aquellos que son pecadores públicos, también se da en los buenos cristianos. Esa indiferencia a consolar a Jesús, en parte por la falta de reflexión sobre la importancia, la grandeza de sus sufrimientos, porque no tenemos tiempo de pararnos y decir qué pasó en el alma de Jesús en esos momentos, qué es lo que Jesús desea de mí, qué es lo que Jesús desea de este mundo. Entonces, como no reflexionamos, ¿cómo vamos a consolar a Jesús si no pensamos bien lo que Él tenía en su alma en ese momento, los pensamientos,
dolores de ese momento. Entonces debemos tratar de considerar, de meditar su pasión, y eso es una práctica muy buena de decir el Vía Crucis. Hay muchos Vía Crucis diferentes que se pueden recitar, a veces compuestos por santos, y se pueden decir de vez en cuando, tener la devoción de considerar la pasión de nuestro Señor, para poder de alguna manera consolar a Jesús, de alguna manera apoyarlo con nuestras oraciones y unirnos a su pasión. Como decía el apóstol, nosotros debemos cumplir en nosotros lo que falta a la pasión de Cristo. No es que la pasión de Cristo no sea todopoderosa, porque es la pasión de Dios, sino porque Dios ha querido que esa obra se realice de esa manera, que haya almas que colaboren con la obra de Jesús, y por eso hay esa necesidad, eso que falta a la pasión de Cristo, en nuestra colaboración, nuestra toma de conciencia de nuestro deber, de nuestra unión a su pasión, de nuestra unión a sus deseos ardientes, a su caridad y deseo de salvar las almas, que Él nos comunique ese amor, y que muchas veces se logra con una vida de oración intensa, rezar bien, rezar más, no limitarse a aquello que es estrictamente obligatorio, no limitar a lo esencial. Tengamos el gusto de rezar, que es comunicar con Dios, y es en la oración donde se obtiene muchísimo, incluso la fuerza para ser buenos, la fuerza para hacer nuestros deberes. La oración es primordial, y en la oración también el Espíritu Santo se nos comunica más estrechamente a nuestra alma y hace que estemos como familiarizados con Él, así que Él mismo nos ayuda, Él mismo nos ayuda a actuar, Él mismo nos ayuda a pensar, Él mismo nos ayuda a comprender, y Dios quiere almas que colaboren, pero para poder colaborar necesitamos estar bajo la moción, la influencia del Espíritu Santo. Pidámosle siempre en nuestras oraciones, que el Espíritu Santo no nos abandone. Sexta palabra, consumado está. Jesús había realizado en su vida y en su pasión todas las profecías del Antiguo Testamento sobre lo que Él iba a hacer, lo que Él iba a actuar, y entonces cuando Él ya vio que todo se había consumado, entonces es como diciendo, bueno, he hecho lo que yo debía, yo he hecho mi deber, ahora estoy tranquilo, en ese sentido de que yo he hecho lo que Dios quería que yo hiciera. Así también se puede hablar de esas almas que han pasado por esta vida y han sido fieles a sus deberes, a sus obligaciones, ¿verdad? Y en determinadas circunstancias también a la defensa de Dios, a la defensa de la fe, a la defensa de la Iglesia. Es lo que el fundador de la Fraternidad San Pío X decía. Yo transmití lo que he recibido. Entonces esa para él era una gran consolación, haber transmitido lo que él había recibido. Entonces esa es la satisfacción mayor que uno puede tener en la hora de la muerte, de decir, hice todo lo que debía hacer, no desperdicié nada, y yo no soy digamos, no he sido negligente delante de Dios de lo que Él me confió, de lo que Él me pidió, ¿verdad? Entonces esa palabra de en cierta manera que nuestro Señor decía, yo estoy tranquilo porque he hecho todo lo que Dios me ha pedido, he realizado en mi vida, en mis actos, esas profecías que hablaban del Mesías. Entonces, si nosotros en algo no hemos sido fieles, pidámosle a Dios que nos haga ser fieles por lo menos en espíritu, y si podemos reparar algún error de nuestra vida,
pues que sea hecho con una vida de oración intensa, con un espíritu de reparación, un espíritu de ayudar a aquellos que han hecho los mismos pecados que nosotros, para que Dios los tenga misericordia de ellos. Es una manera excelente de reparar nuestros errores. Así que si tenemos algún defecto o algún pecado, pidamos por esas personas que tienen lo mismo y que están por el mundo y que tal vez necesitan oraciones, sacrificios. Séptima palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta palabra muy profunda. ¿Cómo es posible que él hable así, siendo Dios? Ese espíritu que él confiaba era su alma, ante todo su alma humana, que se iba a separar de su cuerpo, y que se iba a separar porque él lo permitía, porque él aceptaba su muerte, porque normalmente él no debía morir, porque no era culpable de ningún pecado, porque era Dios, porque era todopoderoso. Entonces, pero él dio su vida porque él lo quiso voluntariamente. Entonces, esa alma preciosa de nuestro Señor, cuando nuestro Señor murió, fue al seno de Abraham, a los limbos donde estaban los santos que habían muerto antes de su venida y que estaban esperando la venida de nuestro Señor para que nos salvase y que nos abriera las puertas del cielo. Ese espíritu en ese momento bajó ahí a ese lugar donde estaban los santos del Antiguo Testamento. Pidámosle a nuestro Señor que el día de nuestra muerte estemos tan en paz como nuestro Señor, aunque sufrió mucho, pero en paz, en serenidad, porque tenía el alma limpia, porque tenía la conciencia tranquila y porque había amado mucho, que es el primer de todos los deberes, es amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Vamos a terminar pidiéndole a Nuestra Señora Dolorosa que nos conceda un poquito más de comprensión del alma de Jesús, un poquito más de comprensión de su pasión y un poquito más de esa sumisión y aceptación de nuestra pasión, que es un reflejo de la de Jesús, aunque sea un pequeño reflejo. Nosotros todos estamos llamados a sufrir algo por Dios, y ese sufrimiento, que no sea un sufrimiento sin fe, sin caridad, sino un sufrimiento dentro de Jesús. ¿Y cómo estamos dentro de Jesús? Si somos miembros de la Iglesia, estamos dentro de Jesús porque Jesús es la cabeza de la Iglesia, y nosotros nos salvaremos si estamos dentro de la Iglesia. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.